para iniciar la presentación. Bueno, bienvenidos al curso de análisis de precios unitarios, ¿verdad? Acá tenemos un breve resumen de mi nombre, mi número de teléfono, estoy a la orden por allí, mi correo personal. Como bien dice aquí, tengo un desarrollo de carrera orientado a la ingeniería de costos, con predilección por los trabajos en proyectos. He sido estimadora de costos para proyectos en etapas desde el inicio, como son la front-end loading, hasta ingeniería de detalle. Así que he pasado por todas las etapas de estimación, desde los presupuestos clase 5, bajando clase 4, 3, 2 y 1, que es lo que significa la ingeniería de detalle, el estimado de costos para licitación. También, por supuesto, he tenido que hacer análisis comerciales de procura y de construcción en proyectos de alto impacto. Para más detalles, por favor, tengamos en cuenta que tengo un currículum bastante amplio. Lo pueden ver un poquito más resumido en el LinkedIn, pero estoy a la orden. Bueno, este es el contenido que vamos a ir desarrollando poco a poco. A partir de hoy, vamos a hacer una introducción, vamos a hablar un poco acerca de los contratos, qué son presupuestos, vamos a empezar a ver lo que es estimación de costos, ¿verdad? Y cómo se enmarca el uso de los análisis de precios unitarios dentro de lo que es la estimación de costos. Y luego vamos a ir precisamente detallando los componentes de un análisis de precios unitarios, como lo son los materiales, los equipos y maquinarias, la mano de obra, los costos indirectos, el margen o la utilidad, ¿verdad? Las fórmulas de ajuste que se pueden encontrar y algunos ejercicios. Estos ejercicios no se preocupen porque aquí están al final. No los vamos a dejar hasta el final. Vamos a ir viendo en cada sección, vamos a ir viendo ejemplos y algunos soportes y pudiendo explicar los soportes que les voy a ir facilitando. Bien. Este adiestramiento está destinado al estudio de los análisis de precios unitarios. Se ha redactado con la intención de que sea de mucha ayuda para el analista de costos, para estimadores de costos, para personal que labora en el área de contratación y en general para aquellos profesionales que tienen contacto con la elaboración o revisión de presupuestos de obra y que deberán estar enterados del gran número de factores que deben tomarse en cuenta al colocar o revisar un precio unitario, como también de los criterios que deben privar para el justo manejo de los precios. Se encontrarán en una forma sencilla y práctica los fundamentos básicos, los elementos del cálculo y el manejo de términos de los análisis de precios unitarios, según el formato establecido que usualmente conocemos tanto en América Latina, o sea, desde México hacia abajo, usamos un análisis de precios unitarios similar, una estructura bastante similar, sobre todo en México, Venezuela y Colombia. Puede ser que en algunos países hacia abajo haya un tipo de diferencia en estructura, pero básicamente el análisis de precio unitario en forma tiene que ver con 5 elementos que ya vamos a ir determinando, así que no se asusten porque si se van a ir a trabajar para Chile no van a poder entender un análisis de precio unitario. No es así. Tenemos un formato, como decir, un formato estándar, aunque no es universal, como les dije. En Europa no se usan mucho los precios unitarios como los vemos nosotros acá. Se usa otro tipo de forma para hacer las estructuras de costos, pero bueno, lo vamos a ir viendo en la medida de que se vaya desarrollando el tema. Esto, por supuesto, va a facilitar la comprensión del contenido del texto, aún para profesionales ajenos a la ingeniería, arquitectura y afines, pero que por motivos laborales tengan necesidad de aprender estos conceptos, incluyendo al gran número de nuevos egresados que quieren iniciarse en el mundo de los costos. El continuo aumento de los
insumos del sector construcción, hace inevitable que cada día el análisis de costos sea más importante y necesario en cualquier obra. Debido al volumen de información que se maneja en estos casos, es casi imprescindible el desarrollo de un sistema computarizado con su respectivo banco de datos que permita actualizar los costos periódicamente con el fin de tenerlos al día. Esto es bien importante porque si bien es cierto que podemos calcular tranquilamente un análisis de precios unitarios a mano, por supuesto porque por ahí empezamos, ¿verdad? También lo podemos hacer utilizando una hoja de Excel, una buena hoja de Excel, un buen recurso para poder tenerlos allí. Pero aquí lo más importante está escrito en esta antepenúltima línea. O sea, son el banco de datos. Esa es la vida de todo lo que significa un sistema de estimación de costos, bien sea manual, bien sea eh, automatizado con Excel o bien sea con el uso de un sistema comercial. ¿Podemos tener un sistema comercial desactualizado? No, no debemos, porque tenemos que darnos cuenta de que toda la información tiene que mantenerse bajo un estándar de precios actualizados. Esto es bien importante, lo vamos a ir viendo en la medida que vamos a desarrollar. En el break les voy a mostrar algunos pantallazos de un sistema para que ustedes puedan tener una idea de lo que se usa normalmente desde hace unos años acá en Venezuela. La estimación de costos y la elaboración de presupuestos representa uno de los pasos más importantes en lo que se refiere a la planificación de una obra. En cada etapa de la construcción, el presupuesto representa la base para la toma de decisiones y en lo que se refiere a licitaciones, es el factor más importante en la adjudicación de contratos. La gran competitividad en el sector de construcción hace que la estimación de costos sea una de las causas de éxito o fracaso de empresas. Por supuesto, es vital. Algunas empresas pueden estar llamadas a participar en una licitación y fuera de lo que significa entender formalmente el alcance y poder plasmarlo en un análisis de precio unitario, pues ser competitivos es razonable, es necesario para que un contratista pueda mantenerse en el mercado. De ahí que hemos hablado de lo importante que significa tener una base de datos actualizada. La elaboración de un presupuesto tiene su base en la asignación de un precio unitario a cada una de las actividades que se desarrollan representadas por un volumen de obra. Esto es lo que llamamos nosotros cómputo métrico. El costo total es la sumatoria de la multiplicación de los precios unitarios por la cantidad de cada ítem. Los precios unitarios entonces no son más que un desglose matemático de las diferentes cantidades de insumos que deben tomarse en cuenta para completar una o varias actividades que constituyen la ejecución de un proyecto. Entonces, pues ya llegamos a una palabra vital en todo lo que vamos a desarrollar, que es un proyecto, el proyecto. ¿Qué entendemos por proyecto? Un proyecto es una serie de actividades diseñadas para lograr un resultado específico con un presupuesto establecido. Y esto no significa solamente que proyecto se aplique a un área de construcción o a una planta industrial. Un proyecto para nosotros puede ser inclusive desde lo que significa planificar un matrimonio, ¿verdad? Eso es un proyecto. Hasta, pues ya después del matrimonio, tener que plantearse, por ejemplo, la necesidad de comprar una vivienda. Eso es un proyecto. Así que en todo lo que es nuestra vida tenemos el nombre como proyecto en muchas actividades importantísimas que marcan para nosotros un hito de vida en el hecho de poder tener una cantidad de actividades que desarrollar y dentro de un presupuesto establecido. Ahí está el detalle.
que tengamos que respetar ese dinero, ese presupuesto que está apartado para poder tener ese proyecto de inicio hasta el fin. El término proyecto se utiliza para denominar un conjunto de actividades coordinadas con el objeto de producir un bien o un servicio. Un trabajo para conseguir un objetivo que para ser manejable y controlable debe subdividirse en trabajos menores o tareas y deben tener un objetivo definido y concreto en cada una de esas tareas. En un momento vamos a ver que es que cada uno de estos objetivos tiene un nombre que es alcance. El alcance dentro de lo que significa poder entender qué es lo que se va a hacer en un proyecto es vital. Lo importante es que el proyecto representa una propuesta concreta de inversión adecuadamente caracterizada en términos de sus componentes técnicos, económicos, financieros, organizacionales, institucionales y legales. Fíjense que tenemos acá toda una interacción. No es solamente la gerencia del proyecto, es todo lo que significa los componentes técnicos y económicos y otras variables que intervienen en el desarrollo del proyecto. Una vez que los objetivos y propósitos del proyecto han sido establecidos y los grupos de planificación han constatado que cumplen con las estrategias y lineamientos del plan de negocios, se debe elaborar un alcance preliminar a fin de utilizarlo como base para estimar su costo y tiempo de ejecución. Valga la comparación. Yo puedo ser el gerente general de una planta, de una empresa, y poder pensar dentro de lo que significa el plan de desarrollo de esa empresa, que quiero, ¿verdad? Tengo la necesidad, hay una necesidad que cubrir y, por ejemplo, tenemos que desarrollar una planta de, no sé, díganme ustedes lo que ustedes piensen, cualquier cosa. Podemos hacer una planta nueva, podemos mejorar una planta existente y todo eso va a seguir siendo un proyecto. El asunto es que no es nada más pensarlo, que ya es bastante. Generar la idea de un proyecto ya es un hecho, un hito importantísimo, sino empezar a definir qué es lo que se quiere. ¿Queremos incrementar capacidad? ¿Hasta dónde es la capacidad? ¿Qué tenemos que hacer para que esa capacidad se incremente? ¿Cuáles son los equipos que tenemos que intervenir para que esa capacidad la podemos lograr? Entonces, eso, tal cual, aparte de la idea primaria de lo que significa generar el proyecto, empezamos a darle forma a través de la elaboración de un alcance. Pues entonces, si eso es verdad, quiere decir que el alcance es algo que debe ser entendido por absolutamente todos los miembros del equipo de proyecto. Siendo así, debe ser entendido y comunicado desde los jefes hasta todo el personal que va a estar trabajando en el proyecto. Esta imagen que tenemos acá es un ejemplo bastante, bueno, bastante bien visual de lo que significa estas 10 láminas entre lo que separa la primera lámina de arriba, que es la solicitud del usuario, y la lámina de abajo a la derecha, que es realmente lo que quería el usuario, lo que necesitaba el usuario. Cuando nos movemos de una a otra de estas imágenes, nos podemos dar cuenta de que aquí, en este ejemplo, precisamente no había una comunicación efectiva del alcance del proyecto. Pero también nos podemos dar cuenta de que el alcance como tal no estaba bien definido. Entonces, si el alcance no está bien definido, es muy difícil de comunicarlo a los demás y que los demás lo entiendan. Así de sencillo. Fíjense cómo vamos pasando desde la solicitud del usuario, que es el primer
el primer dibujo que tenemos acá arriba a la izquierda, a lo que entendió el líder del proyecto, ¿sí? Luego, el líder de proyecto se lo pasó al analista de sistemas y miren lo que entendió el analista de sistemas. ¿Cuál es el enfoque del programador? Aquí tenemos una cosa totalmente distinta a lo que vimos acá. Se trabó el proyecto, tuvimos que buscar un consultor externo y miren, el consultor externo, ¿qué hace? Pues pintarlo bello, bonito, ahí está, un asiento cómodo, que era lo que quería el usuario, pero ¿a qué costo? Miren la diferencia. Luego está, bueno, para variar algo que es importantísimo, la documentación del proyecto es inexistente, no está, no aparece por ningún lado, no se hizo ningún respaldo de todo lo que eran los correos, las intenciones primarias del proyecto, no se guardó nada. Luego tenemos la implantación en producción y ustedes ven que aquí, ¿qué falta? Falta lo básico, ¿verdad? El asiento y el soporte. Pero con todo y esto, vemos una casita importante, la casilla de presupuesto del proyecto. Es un presupuesto muy alto para un requerimiento que no necesariamente era tan complejo. El soporte operativo es carente, es nulo casi. Y pues finalmente tenemos la casilla que nos define lo que el usuario realmente necesitaba. ¿Sí? Miren la diferencia y fíjense todo lo que llegamos hasta poder llegar hasta acá. Allí es un reflejo fiel de lo que significa poder hacer un alcance bien definido, poder interpretarlo correctamente, que sea entendible por todo el que lo lea, ¿sí? Porque si yo voy a licitar este proyecto me van a poder participar eh, licitante A, licitante B, licitante C, e inclusive pueden ser 10 licitantes. Y todos los 10 licitantes deben tener un concepto bien definido para que ellos puedan generar su presupuesto y podamos tener todos una misma base para poder seleccionar adecuadamente el contratista que me va a hacer el proyecto. Entonces, pues ya ustedes ven aquí con este primer ejemplo lo que significa, lo importante que es poder entender el alcance, poder comunicarlo correctamente cuando se pasa de uno a otro y además, bueno, llegar el proyecto a buen fin, teniendo que solventar lo que significa el proyecto. El proyecto es algo que necesita tener un beneficio al final. Entonces, pues necesitamos tener también un buen alcance. Veamos entonces, ¿qué es el alcance del proyecto? Según la guía del PM Book, la sexta edición, el alcance del proyecto es el trabajo realizado para entregar un producto, servicio o resultado con las características y funciones especificadas. El alcance de un proyecto tiene como finalidad la determinación clara, sencilla y concreta de los objetivos que se intentarán alcanzar a lo largo del desarrollo del proyecto. Determinar el alcance del proyecto es el primer paso para establecer el cronograma, el presupuesto y la asignación de recursos del proyecto. Y aquí, pues, se darán cuenta ustedes que tenemos dos palabras muy importantes. Cronograma, que esto es tiempo, ¿verdad? Y presupuesto, que es dinero. Estas dos variables no se pueden separar. Así como decimos siempre que el tiempo es dinero, aquí también lo vamos a seguir sosteniendo. Cuando nos enfrentamos a la definición de alcance del proyecto, sirve de gran ayuda guiarnos por el criterio SMART, que no son más que una serie de conceptos que debemos tener siempre en cuenta a la hora de establecer objetivos. El alcance del proyecto, ¿verdad? Que es lo que estamos definiendo, de una manera eficaz y productiva. Vamos a ver qué significa SMART.
SMART es el anglicismo que componen 5 palabras, ¿sí? SMART, la palabra SMART, 5 letras, perdón, SMART, y que se traduce así. Vamos a ver. La S significa specific, o sea, específico, que ese objetivo, ¿qué va a ser? ¿Qué significa esta S? Tener metas bien definidas, evitar fijarse metas imprecisas o vagas. Entonces, debe ser específico. También el objetivo debe ser medible, o sea, en inglés, measurable, o sea, ¿cuánto voy a lograr con esto? Exponer claramente cómo saber cuándo ha alcanzado la meta. Usar números, fechas y tiempos para representar objetivos claros. Además de eso, pues más adelante vamos a ver que todo lo que se puede medir se puede cuantificar y se puede colocar el precio. La A de SMART significa alcanzable. En inglés, attainable. Entonces, ¿cómo lo voy a alcanzar? Definir metas que superpongan un reto, pero que sean realistas. La R de la palabra SMART significa realista, precisamente, o realistic. ¿Con qué? Aquí tenemos que tomar la perspectiva y obtener una visión global de las distintas áreas laborales del trabajo, considerar la importancia de cada objetivo en la situación global, o sea, definir la meta. Finalmente, la letra T de SMART significa tiempo, ¿ok? ¿Cuándo lo voy a hacer? Fijar una escala temporal para la construcción de cada meta. Si ustedes se ponen a ver, cada una de estas letras implica a nivel de planificación generar el plan del proyecto, ¿sí? Establecer las actividades, definirlas adecuadamente, poder medirlas adecuadamente y poder agregarle todos los recursos que se requieren para poder ejecutar esa actividad. Bien, el alcance, vamos a hacer un break aquí en la presentación para meter un momentico una presentación en Word. Vamos a ver un alcance de ejemplo. Ay, 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 no salió. Ahí está. A ver, no se ve el compartir de la pantalla. Un segundo. No, esto no fue lo que quise hacer. Un momento. Quiero llegar hasta aquí. No me parece aquí. Aquí está. Esto es. Muy bien. Aquí tenemos un alcance de ejemplo. Lo pueden ver allí, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿Se ve? Perfecto. Aquí tenemos un alcance de ejemplo. No quiero seguir sin que quede claro lo que significa un alcance, porque hay algunas diferencias entre la palabra alcance como definición y memoria descriptiva, que es otra cosa. Entonces, este ejemplo que tenemos acá es una especificación técnica particular del área mecánica para una planta de pellas. ¿El proyecto cuál es? Es la especificación para fabricación y reparación de unos depuradores húmedos. Estos son los números supuestos de estos depuradores. Muy bien. Tenemos un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Reparar en forma parcial los depuradores húmedos. El alcance está establecido así. Fabricación de la sección superior de la chimenea del depurador, mantenimiento mecánico de los depuradores húmedos, cambio de tanque, lavador y ducto superior e inferior de la chimenea del depurador,
el cambio de tuberías de varios diámetros, la limpieza interna de ductos de los depuradores húmedos y la reparación metálica de ductos de succión y carcasa. Tenemos unos documentos en esta especificación técnica que van a soportar todo el trabajo que se va a hacer, ¿verdad? Y cuando vemos la descripción de las tareas, entonces podemos entender acá lo que son los alcances específicos de cada actividad que se va a desarrollar. Voy a tomar, por ejemplo, este para verlo con detalle. Una de las cosas que es importante cuando estamos hablando de proyectos es que los proyectos en Venezuela tenemos una base legal que nos la define Covenin. ¿Qué es lo que define Covenin? La cantidad de partidas que podemos tener en los distintos proyectos que podemos ver. Cada proyecto es único y como tal podemos tener partidas nuevas o partidas típicas de ese proyecto. Pero hay otras partidas que son estandarizadas y que son las que podemos encontrar en las distintas normas de Covenin, acá en Venezuela particularmente. Cada país tiene su conjunto de normas. Estando aquí en Venezuela, pues bueno, vamos a referirnos a lo que significa la norma Covenin. Sin embargo, para proyectos nuevos o para proyectos o para mejoras en proyectos, tenemos una cantidad de partidas ya definidas. Sin embargo, cuando son mantenimientos mecánicos, mantenimientos eléctricos, son proyectos muy difíciles, siempre, muy difíciles de calcular a nivel de estimación de costos y a nivel de ejecutar un análisis de precio unitario eh, que no podemos copiarnos y pegar. Tenemos que leer correctamente cada alcance y poder generar un análisis de precios unitarios único para esa partida. Veamos aquí. El mantenimiento mecánico de los depuradores húmedos. Y tenemos, previa instrucción del inspector de obra de la contratista, se procederá a desmontar el spray principal y secundario, limpiar los sprays internamente, montar los sprays, dar media casa superior de la ventola, etc. Pero fíjense que así como hay mantenimientos mecánicos, hay mantenimientos de obra civil también. Y hay unas referencias que me ayudan a poder entender que necesito un tipo de recursos muy específicos, como en este caso en el que me están pidiendo que use una grúa de 45 toneladas. Cuando yo, como estimador de costos, voy a armar el análisis de precio unitario de esta partida, tengo que tomar en consideración esta grúa de 45 toneladas dentro de lo que significa el ítem de equipos y herramientas cuando los vaya a ejecutar. Entonces, leer muy bien todo el alcance, de sacar una lista aparte de lo que significa los materiales, los equipos y la mano de obra asociada a este alcance, va a ser éxito para la elaboración de ese análisis de precios unitarios. Se dan cuenta que hay la importancia de lo que significa entender el alcance que nos están ofreciendo para poder calcular. Acá lo podemos ver con este tipo de ejemplo que tenemos aquí. No todos los alcances son tan específicos como este que estamos viendo. En algún momento podemos encontrar alcances bastante vagos, es decir, poco definidos, que ameritan que el estimador de costos haga uso de otro tipo de recursos, de buscar todos los planos, todos los sketches, la información necesaria del proyecto para poder darse cuenta de todos los recursos que necesita meter dentro del análisis de precios unitarios. También es importantísimo que la persona que va a generar, que va a ejecutar o a calcular el análisis de precios unitarios haga una visita al sitio. Es bastante importante. La visita al sitio le da una magnitud al trabajo que no la da leerlo solamente, el alcance. Hay ocasiones en las que, por ejemplo, nosotros podemos ir al lugar donde se va a hacer esta instalación y notar, por decirles algo,
que para colocar esta grúa de 45 toneladas yo necesito un espacio suficiente, ¿verdad? Para que el equipo pueda maniobrar y pueda instalarse y poder hacer el izaje que vaya a hacer con seguridad. Hay ocasiones en las que uno va, lee el alcance y dice que es una grúa de 45 toneladas, que no es una grúa grande, pero cuando llegas allá te das cuenta que, fíjate que aquí dice, con la ayuda de una señorita de 3 toneladas, que es otro equipo que voy a tener. Entonces uno dice, oye, pero ¿cómo necesito una señorita de 3 toneladas y además de eso voy a tener una grúa de 45? ¿Por qué? Bueno, puede suceder que en el momento en el que uno llega al lugar y se da cuenta, el espacio no es suficiente y la grúa tiene que colocarse en un lugar tan retirado del lugar de izaje que por el brazo de la grúa, por la pluma, debe ser una grúa de una mucho mayor capacidad para poder levantar un peso muy pequeño. Ese tipo de consideraciones las vemos o en un plano de implantación de lo que vamos a hacer o en una visita al sitio, que son cosas supremamente importantes y necesarias dentro de lo que significa preparar una propuesta siendo contratista para poder optar a ganarse ese trabajo. Muy bien, una vez que el alcance se plantea para cada una de estas actividades, que vamos a ir viendo así por encima, se dan cuenta que como parte de este documento está la estimación de cantidades, que es lo que nosotros llamamos, ¿verdad? Una lista de partidas y cómputos métricos. La lista de partidas está acá, es una secuencia, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta es la lista de partidas, el nombre de cada partida, la unidad de medición de cada partida, que es muy importante también, y la cantidad, o sea, el cómputo métrico o la cantidad de obra asociada a esta partida que vamos a ejecutar. En general, podemos tener un documento sencillo, pero que está muy bien explicado para poder tener un número, una oferta confiable, ¿sí? A este trabajo. Bueno, muy bien. Ya visto este ejemplo, vamos a volver a la presentación. Ay, caramba. No puse la presentación. Un momento, por favor. Ok. Bueno, vamos a hablar ahora un poco acerca del contrato. El contrato es un acuerdo de carácter legal que firman dos o más partes, llamados contratante y contratista en este caso, bajo el cual una parte se compromete a ejecutar un trabajo o proveer un servicio comercial o profesional para la otra parte por una retribución, la cual generalmente es un pago en moneda de curso legal. El contrato establece las condiciones técnicas y comerciales que regirán durante la ejecución de los trabajos y o servicios. Por lo tanto, es la mejor guía para que el proyecto se ejecute en una forma exitosa para ambas partes. El contrato es un instrumento jurídico que regula la ejecución de una obra, prestación de un servicio o suministro de bienes, incluidas las órdenes de compra y las órdenes de servicio. Y aquí hay una acotación muy importante. Ningún trabajo debe iniciarse sin tener el contrato firmado por ambas partes o en su defecto una carta de intención y autorización de inicio emitida por el ente contratante.
Todas estas definiciones provienen de la Ley de Contrataciones, del artículo número 4 de la Ley de Contrataciones. Antes se llamaba Ley de Licitaciones Públicas, ahora se llama Ley de Contrataciones. Bueno, fíjense, esta nota importante, en muchas ocasiones, es un saludo a la bandera, ¿sí? Porque llega un momento en el que tanto el contratante como el contratista se acoplan de manera que si el contratista está en el área, está movilizado, como llamamos, ¿verdad? Tiene toda la instalación allí para arrancar para trabajar. Es muy fácil que el contratante caiga en esas posiciones en las que, mira, hazme esto que lo estoy necesitando y después arreglamos. No hay un contrato de por medio, no hay un alcance definido y luego simplemente es dolor de cabeza para el contratista, ¿sí? Se transforma en una actividad incobrable probablemente, en un problema para que reconozcan las actividades que se hicieron. Eh, por supuesto, cuando no hay un contrato, tampoco hay un presupuesto base que defina eh, el precio que está queriendo cobrar el contratista. Entonces es muy complicado para las personas que trabajan, por ejemplo, como planificación de obra o como administración de contratos. Es muy difícil poder hacer las evaluaciones y cobrar esas actividades si no hay un contrato de por medio. Hay que tener mucho cuidado, cuidarse mucho, tener respaldos, tener las informaciones allí, abrir unas carpetas con una forma de calidad, de manera que elemento que llega nuevo se guarde, el otro se supera y ese tipo de consideraciones. Porque a la hora de querer entonces cobrar, pasar una evaluación, pues es justo y necesario que el contratista presente toda la documentación que le va a soportar que hicieron el trabajo, ¿sí? Que tuvo un inicio y tuvo un fin. Entonces hay que tomar fotografías, hay que documentar correctamente todas las actividades y en el transcurso del tiempo para que puedan ser cobradas, pues, porque al final ningún contratista trabaja para perder. Así que es bien importante esto. Tener un contrato firmado es una garantía de, de que vas a poder cobrar el tiempo de ejecución que estuviste allí. Tipos de contratos. Pues fundamentalmente hay dos tipos, según su forma de pago y según el objeto. Vamos a iniciar con según la forma de pago. Según la forma de pago tenemos un contrato a suma global, tenemos contratos a precios unitarios o tarifas y tenemos contratos por honorarios más gastos reembolsables. En el contrato de suma global, el alcance está muy bien definido y el precio es fijo. Ofrece un alto riesgo para el contratista y también implica un alto detalle en la preparación de la oferta. ¿Por qué todo esto? Pues el alcance debe estar tan bien definido que a mí como contratista no me quede nada afuera, ¿sí? Que lo que me pueda quedar afuera esté cubierto por un margen de contingencia que tengo que tomar a la hora de hacer el cálculo. Además de eso, al ser un contrato suma global, el precio es fijo. Si yo digo que eso cuesta 100.000, eso cuesta 100.000. ¿Sí? Si en el transcurso del trabajo veo que hay una partida que no fue bien calculada porque el alcance no estaba muy bien definido y la partida no costaba 20, sino 60, yo tengo que cobrar eso como 20. Entonces hay un riesgo que se está trasladando al contratista 100%. ¿Ok? Aquí es muy complejo, es bastante difícil calcular un contrato a suma global. Hay que tomar muchísimas consideraciones, dejarlos desde el punto de vista del contratista, dejar las premisas bien sólidas, bien definidas,
un documento, generar un documento de premisas y bases para poder soportar todo lo que se estimó, ¿sí? Fuera de lo que significa la palabra estimación como tal de los costos, todas las premisas que se tomaron en consideración para poder llegar a ese número. Así que cuando se presenta, se envía una carta con un texto que solamente da el número. Este proyecto cuesta tanto. Entonces es una forma de contratación bastante riesgosa para el lado del contratista. Luego tenemos los contratos a precio unitario o tarifas. Y fíjense que acá tenemos entre paréntesis sueldo por factor multiplicador. Depende. Las tarifas son usadas generalmente para trabajos que son servicios profesionales, por ejemplo, o estudios especiales, eh, en ese caso. Pero no se usan tanto para lo que significa obras, construcción. En nuestro caso, en el caso venezolano, pues, o en el caso latinoamericano. Sin embargo, los precios unitarios sí son una base más factible, enterable por todos y la verdad que más reconocible. Se utilizan donde no se puede definir con precisión la cantidad de ejecutar. Mire que no estamos hablando del alcance. El alcance sí tiene que estar definido, ¿sí? Pero no necesariamente tiene que estar demasiado explícito. Tiene un alcance poco definido y permite aumentos y disminución en cantidades. Ojo, no estamos diciendo que los cambios de alcance no pueden ser recogidos aquí. Eso es otra cosa. Sin embargo, pues aquí vamos a precisar básicamente los cambios de cantidad a nivel de lo que es el precio unitario. Yo dije que cuesta 100. Si se hace 1, 2 o 10, cuesta 100 cada uno. Eso es lo que es importante a nivel de este tipo de contrato. Luego tenemos los honorarios más gastos reembolsables. Bueno, es la modalidad más flexible y permite al cliente o ente contratante tener estricto control del proyecto. Es sencillo, muy fácil de poder controlar porque yo lo que te estoy pidiendo a ti es que me digas cuál es la cantidad de horas que vas a trabajar, cuál es la tarifa que vas a asignar y te pongo un porcentaje sobre los gastos reembolsables. Si te indico que eso cuesta, que los gastos reembolsables son el 20% del costo del proyecto, ya yo sé que no debe moverse de allí, de esa banda. Y a nivel de honorarios, cuando estamos hablando de honorarios, son tarifas, ¿verdad? Dólares por hora hombre. Se establecen entonces una serie de horas asociadas a la cantidad de documentos que se vayan a poder emitir durante el desarrollo del proyecto y pues cobro de esa manera, sencillito. Sin embargo, pues eso no se aplica normalmente a contratos de construcción, donde hay una cantidad de otros elementos que inciden en lo que es el valor de cada actividad. Los contratos pueden ser con precios o tarifas fijas o pueden permitir variaciones por inflación, política salarial, decretos presidenciales, etc. Es importante que eso quede reflejado en el contrato. En Venezuela, tradicionalmente, en la época en la que se hacían grandes proyectos, para aplicar las variaciones por inflación, necesitaba que el proyecto durara un año o un poco más. Entonces, al cumplirse un año, se podía hacer un ajuste utilizando un mecanismo que se llamaba fórmula monómica o polinómica, dependiendo de lo que se llegara eh, en acuerdo para poder escribirlo en el contrato. Y ese mecanismo de ajuste venía liderado por algunos factores, algunas variables que dictaba el Banco Central de Venezuela. Desde el año 2015, en Venezuela dejó de sacar el Banco Central una cantidad de información importantísima para proyectos por la misma situación económica en la que nos vimos envueltos y ese fenómeno de inflacionario, pues que ya dejó de tener nombre porque ya no era nada más hiperinflación o estanflación, sino
una cosa totalmente nueva, este modelo por el que nosotros nos tocó vivir, nos tocó atravesar. Bueno, sí, a nivel de decretos presidenciales, todos los contratos están susceptibles de cambio, porque puede haber que ocurra que aparte de el aumento de salarios que tradicionalmente se establecía el 1 de mayo, podía haber una otra afectación por el tema de inflación. Y bueno, por políticas salariales gubernamentales siempre hay una oportunidad de poder hacer unos ajustes para que ganen los dos, el contratante y el contratista. El contratante gana que se ejecute el proyecto y el contratista que no pierda el dinero que invirtió en hacer en ese proyecto. Ahora, según el objeto del contrato, tenemos entonces una construcción de obras, por ejemplo, prestaciones de servicios profesionales, lo que acabamos de hablar, el desarrollo de ingeniería, servicios de asistencia técnica o llamado SAT, entre otros, ¿no? A nivel de honorarios profesionales. Y también podemos tener servicios combinados. ¿Quiénes están dentro de ese servicio combinado? Por ejemplo, el básico que conocemos, que es el IPC, Ingeniería, Procura y Construcción. Podemos agregarle al IPC también la gerencia de construcción, le ponemos la G, ¿verdad? O puede ser también llamado GDC. Eh, y tenemos también otro grupo de obras que se llaman llave en mano, ¿sí? Aquí el contratista, ¿qué hacía? Bueno, recibía simplemente la orden. Yo quiero hacer una planta de procesamiento de gas licuado de 40,000 barriles por día, no sé, un nombre cualquiera. Y ese contratista al que se le asignó eso, esa llave en mano, pues saca la cuenta, hace su contrato, construye y entrega ya aprobado. Eso es el llave en mano. Yo después allí, como contratante, no meto la mano. Este tipo de llaves en mano, BOO, que son Build, Own and Operate, hay muy pocos en el país que se hicieron de esa manera, pero todos pertenecen a ese conjunto de lo que significa llave en mano. El contratista tiene todo el riesgo del dinero, del tiempo de ejecución y tiene que cumplir, sencillamente, porque además de eso, el riesgo al que está sometido también tiene unas penalizaciones muy serias. Entonces, pues bueno, aquí hay de todo. En el país se acostumbraba muchísimo a hacer IPC, Ingeniería, Procura y Construcción. Había todavía existen muchas consultoras que son especialistas en esto, en generar la ingeniería y la procura, y de repente no tienen un abrazo constructor, sino que se asocian con otras contratistas que son especialistas en construcción y pues se generaban toda una serie de asociaciones de muchos tipos, ¿no? A nivel de lo que significa contratación de obras. Las modalidades de contratación. Pues bueno, para poder iniciar todo un proceso de contratación necesitamos tener concursos. Aquí vamos a tener, a ver, 1, 2, 3, 4, 5 maneras de contratar. El concurso abierto, ¿qué hacía? Participan personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras, previo cumplimiento de los requisitos. Podía entrar cualquier persona, cualquier empresa, ¿verdad? Un concurso cerrado, participan al menos 5 contratistas. En todos ellos, por supuesto, hay que hacer análisis técnicos y económicos, ¿verdad? Los análisis técnicos, si las contratistas no cumplían el análisis técnico, no se abría el sobre económico. Así de sencillo. Privaba primero lo técnico. Cuando estamos hablando de contrataciones para, para el Estado y sobre todo a nivel de proyectos mayores, proyectos de la industria petrolera, petroquímica, normalmente era así. Tenemos también una modalidad que se llama consulta de precios. Se consultan precios a por lo menos 3 proveedores. Eso es lo que nosotros hacemos en la vida real
todos los días. O sea, si nosotros vamos a comprar 4 cauchos para nuestro carro, hacemos consulta de precios. Nos vamos a la calle, buscamos 3 proveedores o más, comparamos los precios, ¿verdad? Y nos decidimos por uno. Eso significa hacer una consulta de precios. También tenemos la contratación directa. En la contratación directa se selecciona aplicando supuestos cualitativos contemplados en la ley de contratación. Normalmente, a nivel de la industria petrolera y petroquímica, la contratación directa va ligada a algo muy específico. Por ejemplo, estoy trabajando sobre un equipo que tiene nombre, apellido, tiene una marca y que es un elemento tan especial que yo los repuestos no puedo cambiarlos. Tengo que usar el repuesto original, ¿sí? De la marca en específico. Cuando es así, entonces es preferible tratar de comprar a través de una contratación directa para evitarme el hecho de que yo vaya a estar invitando a una gente y la gente me quiera estar vendiendo algo que yo necesitaba que fuera alemán y me lo compran, por decirles algo, chino o de la India, bueno, o de Brasil, no importa. El asunto es que tenía que ser alemán. Entonces, allí la contratación directa hay que documentarla correctamente, poder hacer ver cuál es la relación de selección de ese contratista y para que no quede como que fue pues una mano sucia, ¿no? Que se metió allí. Luego tenemos la subasta inversa. La subasta inversa es un mecanismo de selección que solo puede ser usado en la modalidad de consulta de precios mediante la propuesta electrónica de ofertas que pueden ser mejoradas en el precio y dentro del lapso que establece el contratante. Válgame Dios. Aquí simplemente es arriba, aquí consultamos los precios. Encontramos 3 precios, ¿verdad? 20, 30 y 40. Ok, en vez de asignarle de una vez al de 20, resulta que el de 20 no era la marca que yo estaba esperando, sino un similar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Probablemente el de 30 era la marca que yo necesitaba. Al hacer una subasta inversa, tomo a ese que me cotizó el de 30 y le digo, mira, ¿sabes qué? Conseguí una empresa que me vende ese repuesto en 20. Si tú me lo pones en 20, yo te lo asigno a ti. Y entonces, pues esa empresa verá si tiene o no, que puede llegar al margen, puede bajar su administración y su utilidad para poder ganar y entrar allí y estar dentro del juego. De eso se trata la subasta inversa, ¿no? De buscar el mejor precio, pedírselo a otro proveedor que probablemente pueda tener una calidad distinta, casi siempre son por razones de calidad, y bueno, pedirle la rebaja, como nosotros decimos acá en Venezuela, pero a través de un mecanismo completamente reconocible en la ley de contratación. Bueno, muy bien, llegamos al presupuesto, ¿verdad? Pero también llegamos a las 8:59. Vamos a hacer un break de 5 minutos o 7 minutos. Vamos al baño, tomamos agua y regresamos.